¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Aquí el puto YoYiBi comentando. ¿Tienes un Razer serie mini y no sabes cómo configurarlo? Este es tu vídeo. Sí. Ah, vale, me comentan que es la hora de la suscripción. Vale, chavales, para configurar el Razer serie mini necesitamos unos cuantos pasos, evidentemente, con con los filtros y propiedades del propio micro y aparte otro plugin que os voy a enseñar. Vale, nos vamos a filtros y aquí tenemos unas cuantas cosas, ¿vale? Eliminación de ruido, puerta antirruido, compresor, ganancia y limitador, ¿vale? El problema de este micro es que es muy pequeño y yo me he tenido que comprar un brazo, ¿vale? Pero sé que muchos de vosotros no vais a tener un brazo, ¿vale? Para moverlo. Y ese es uno de los problemas con los que yo me encontré con este micrófono, porque es muy bueno, evidentemente es muy bueno, pero la calidad se pierde un poco porque estamos bastante alejados de él. Entonces esta es mi configuración con el brazo puesto y que tengo el micro aquí en la puta boca, ¿vale? Pero si os dais cuenta, eliminación de ruido, si me lo quito se va a escuchar todo ahora mismo. Bueno, no sé si se va a escuchar todo porque no tengo nada puesto. Pero, yo que sé, en verano ahora pues el ventilador y todas esas cosas se escuchan. Luego, eliminación de ruido, también lo mismo. El compresor, no sé exactamente para qué sirve, yo lo tengo tal cual está. La ganancia está un poco, por lo que he dicho, de que es un poco pequeño. Y luego el limitador es simplemente para que si tú chillas, si estas líneas... Si estas líneas llegan al rojo digo que chillas, o que das un grito, que se corte, para que no te... a tus espectadores no les dañe el oído, ¿vale? Si yo me quito todo, eliminación de ruido, puerta antirruido, compresor, ganancia y limitador, seguramente vais a escuchar una gran diferencia, ¿vale? Entonces, lo tenéis que hacer por orden aquí en filtros. Primera eliminación de ruido, porque lo que hace es que como más arriba esté la propiedad que tú vayas a poner, más importancia coge, ¿vale? Eliminación de ruido, yo lo tengo en buena calidad, ¿vale? Si no tienes una buena CPU y le puedes bajar le puedes poner el specs y lo puedes poner en 30, ¿vale? No sé, eso es jugar un poquito, yo lo tengo puesto en buena calidad, ¿vale? Luego en puerta antirruido le tengo puesto, porque a mí es lo que me sirve. Aquí es un poco movida. Esto es un poco movida, ¿vale? Porque, bueno, ahora os lo explico. Umbral de cláusula lo tengo en menos 96, que es el máximo o el mínimo. Y umbral de apertura, aquí es donde tengo más problemas, he tenido más problemas, lo tengo en menos 45, porque sí que es cierto que si tú lo pones en menos 30, igual se escucha mejor, menos 23... no sé, pero luego me doy cuenta de que no se escucha, o sea, se corta muy rápido el audio a la que yo dejo de hablar, o sea, estoy dejando de hablar o mis decibelios bajan un poco, ya no se escucha nada y con eso he tenido bastantes problemas. Entonces tenéis que ir probando a ver qué configuración os sirve más. Luego os explico cómo se hace eso. Luego el compresor, ya os he dicho, no tengo ni idea exactamente para qué sirve. Yo lo tengo puesto en automático. Ganancia lo tengo puesto porque el micrófono en propiedades del mismo micrófono y no del OBS lo tengo bastante bajito para que no se escuche absolutamente nada también, para que tenga una buena configuración, pero yo le tengo subido un poquito la voz, mi propia voz y no la del micrófono, ¿vale? Y el limitador nada, es lo que os he dicho. Luego, si queréis escuchar vuestra propia voz sin tener que ir a grabar todo el rato, porque es lo que me pasaba a mí, yo grababa, luego me veía el vídeo, escuchaba y que lo tenía que hacer, esta movida un montón de veces era un coñazo intenso. Nos vamos a propiedades de audio avanzada y aquí en el tuyo, yo le he puesto Razer, aquí donde pone monitorización desactivada le ponemos monitorización y salida. Entonces os vais a escuchar, podéis jugar con eso del umbral si no se os escucha bien, ¿vale? Luego nos vamos a configuración de sonido, ¿vale? Y en propiedades del dispositivo. Yo lo tengo puesto en 57 porque, como os he dicho, tengo puesto el micrófono con un brazo, ¿vale? Pero si vosotros no vais a usar el micrófono con un brazo, os va a quedar muy ceñido a la mesa y no se os va a escuchar bien,
Entonces yo os recomiendo subir esto, sea 100 o lo que sea. El problema es que luego no pierde calidad. Pero claro, mejor peor calidad que no se os escuche, ¿vale? Sobre todo si tenéis eso, ventiladores o cosas así, también lo detecta antes y es un movidón. Pero bueno, con la eliminación de ruido o puerta antirruido ya disminuimos bastante eso. Luego nos vamos a un plugin, que es el plugin, aquí está, el PIS, que seguramente os lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Interfaz completa. Vamos a continuar. Vale. Yo tengo Burst and High Boost, ¿ok? Si yo esto lo quito, vais a notar una diferencia enorme. Mirad esto. Muy bien, ahora estoy hablando sin nada puesto de esto, ¿vale? O sea, seguramente hay una diferencia importante. Luego, vosotros podéis probar el que queráis. A mí, el que me sirve... Bueno, ahora ya veréis que este plugin, como se llame, este ecualizador, cada vez que le cambias algo, o sea, como que se apaga, ¿vale? Pero vuelve, o sea, no hay ningún problema. Ya ves, yo que sé, pongo Bass Boost, pues ahora, ves, se va y vuelve, no hay ningún problema. Nada, yo pongo esta, que es la que me funciona a mí o lo que a mí me gusta más. La dejamos en on. Bueno, otra vez está en off para que volváis a ver la diferencia. Lo voy a dejar en on otra vez. Y aplicar, guardar, lo que queráis. Lo cerráis y ya está. Luego, cosas, si por lo que sea no tenéis un brazo, aparte de lo que os he dicho de la configuración del sonido en propiedades, lo que tenéis que hacer es en filtros mismos, puerta antirruido, yo que sé, esto de umbral de apertura solamente lo tendréis que mover un poco más. Tiempo de ataque, tiempo de espera y tiempo de liberación, yo creo que ya está bien así. En ganancia lo que tendréis que hacer es subirle, no sé, al 9 o así. El limitador, ya os digo, si lo dejáis así a 6 y 60 ya está bien, es como te viene predeterminado. Entonces, aparte también subir las propiedades. Y pues nada, chicos, esto es todo, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo, que os pueda servir, y si no os sirve, dejadmelo en los comentarios e intentaremos buscar otras soluciones si es que no se os escucha bien este micrófono, que es muy bueno pero tiene sus inconvenientes, ¿de acuerdo? Nos vemos.